Muy buenas tardes a todos los adultos mayores del Centro de Día del Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad de la Unión. Bueno, y a toda la comunidad que quiera ver esta presentación. Em, Me presento, yo soy Patricio Erzún, kinesiólogo, y junto a mi colega Melissa Carrasco Hermosilla, terapeuta ocupacional, les traemos la primera parte del taller Envejecimiento Activo en Personas Mayores, cuyo objetivo es hablar de la importancia que tiene tanto la actividad física, mental y las rutinas en nuestra salud, ¿cierto? Y en el proceso de envejecimiento, ¿ya? Partir mencionando que el envejecimiento como tal es un proceso normal del ciclo de la vida, un proceso universal porque ocurre, cierto, aquí y en cualquier lugar del mundo, es progresivo porque va avanzando, cierto, con el paso de los años, en desmedro de nuestras funciones y nuestro organismo, y es inevitable porque, cierto, a todos nos va a pasar y no se puede evitar. Lo que sí se puede es enlentecer, ya a través de la actividad física y manteniéndonos, ¿cierto?, activos dentro de la sociedad. Y con activos, ¿cierto?, no me refiero solo físicamente o mentalmente, sino a hacer cosas, ya ser un ente participativo y vigente de la sociedad. ¿Ya? Así que seguimos con la presentación. Primero que todo, eh, quiero detenerme en los cambios que suceden en nuestro organismo y por lo cual es importante, ¿cierto? El tema de la actividad física. Porque también es importante y se habla de que los adultos mayores son el grupo etario más vulnerable o de riesgo frente a la pandemia actual que se está viviendo del COVID. Y es porque ocurren una serie de cambios y deterioros progresivos en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Pero al menos en esta presentación me quiero detener en dos sistemas principales, que es el respiratorio, ¿ya? Y el músculo esquelético. Ya el respiratorio porque es el principal que se ve afectado, ¿cierto?, con el COVID-19. Sin embargo, se ven afectados a largo plazo todos los sistemas de nuestro cuerpo porque todos dependen, ¿cierto?, de todos. Y afectándose unos, afectan todos también. ¿Ya? Así que vamos a partir con el sistema respiratorio, ¿cierto? El sistema respiratorio es el sistema que se encarga de suministrarnos, ¿cierto?, el oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestros órganos, ¿ya? Y a nuestro sistema en general, para poder realizar nuestras funciones corporales propiamente tales, ¿ya? Cabe destacar que el sistema respiratorio se divide principalmente en dos áreas: la vía respiratoria superior, donde encontramos la cavidad nasal, la faringe y la laringe, cuya función principal, ¿cierto?, es humidificar y aumentar la temperatura de los gases, ¿cierto?, el aire que nosotros tomamos del medio externo, para que esté con las condiciones ideales para poder ingresar a nuestros pulmones, y la vía respiratoria inferior, que está formada por la tráquea, ¿cierto?, los bronquios primarios y secundarios, los bronquiolos, y el pulmón propiamente tal o el parénquima pulmonar, que es el tejido, ¿cierto?, que nosotros todos vemos rosadito que se ve en las fotos, ¿cierto?, y que es el pulmón. Podemos ver más de cerca, ¿cierto?, los bronquios. Al final de ellos, estos bronquios son como una especie de ramitas. En estas ramitas circula el aire que nosotros respiramos. Al final de estas ramitas podemos encontrar una especie de racimo, que tienen forma como de uva, ¿cierto? Son redonditas y los llamamos los alvéolos. Los alvéolos es la unidad funcional del sistema respiratorio, es donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, el intercambio de oxígeno entre el medio externo y nuestro organismo. Entra oxígeno desde afuera hacia nuestro cuerpo, ¿cierto? Pasa a la sangre desde el alvéolo, ¿cierto? Pasa a la sangre y la sangre se encarga de llevarla al resto de nuestro cuerpo para que podamos tener la energía a partir del oxígeno, ¿cierto?, para realizar las funciones de la vida diaria. ¿Ya? El oxígeno es nuestro combustible, es como la benzina que nosotros usamos para poder realizar nuestra actividad.
¿ya? Y así como tal, nosotros también eh, eliminamos un desecho que es el dióxido de carbono, que no es más que el oxígeno oxidado por nuestro cuerpo y que se elimina al exterior. Si nosotros acumulamos mucho dióxido de carbono, nos morimos, ¿ya? Es como si nos envenenáramos. Es letal para nuestro organismo, por lo tanto necesitamos eliminarlo y se elimina a través de la exhalación, ¿cierto? O la expiración, cuando botamos el aire hacia el medio externo. Aquí tenemos una vista más cercana del alveolo, que como mencioné anteriormente es la unidad funcional de nuestro cuerpo y tiene una forma parecida a la uva. Entonces podemos ver estas bolsitas, estos saquitos rodeados de capilares. Los capilares no son más que venas y arterias, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La sangre oxigenada, eh, que es la que eh, va hacia nuestro cuerpo, ¿cierto? Y la sangre que contiene dióxido de carbono o desoxigenada va por las arterias, ¿cierto? Hacia el alveolo para que así sea expulsado hacia el exterior, ¿ya? Entonces ingresa oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, y sale dióxido de carbono hacia el exterior porque no lo necesitamos, ¿ya? Siempre hay que mantener un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y eso se encargan los alveolos, que son estos saquitos chiquititos que tenemos en los pulmones, al final de los pulmones. Entonces, como les mencioné, el principal papel de los pulmones es cambiar el oxígeno por dióxido de carbono. Tenemos entonces los alveolos, ¿cierto? Entra oxígeno ¿cómo que se llama? A la sangre, ya, desde el alveolo a la sangre, va a nuestro cuerpo y una vez que ya se utiliza y se produce el dióxido de carbono, este pasa de la sangre al alveolo para expulsarse a través de la respiración al ambiente, ¿ya? Los pulmones deben mantenerse elásticos y flexibles para poder realizar el trabajo de inhalación y exhalación. Conforme pasan los años, estos se vuelven más rígidos y menos elásticos. ¿Ya? Acá vemos el primer cambio que ocurre durante el envejecimiento y que guarda relación con cómo el pulmón va cambiando su composición con el paso de los años. Ya este pulmón no es tan elástico como era cuando éramos jóvenes, se vuelve más rígido, ya con menor capacidad de expandirse. Al tener menor capacidad de expandirse, ¿cierto? Eh, hace que se pueda movilizar menores volúmenes de oxígeno y por lo tanto nuestro sistema energético, el oxígeno que entra sea menor. ¿Ya? ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto? Los pulmones es el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, que generalmente se dibuja en rosadito, ¿ya? Eh, hay menor cantidad de alveolos, ¿ya? Estos pequeños saquitos, ¿cierto? Que le comentábamos, que son como una especie de uva, dejan de ser tan turgentes, tan con una forma definida y empiezan a cambiar su propiedad, ¿ya? Se vuelven como más arrugados, disminuyen en cantidad, por lo tanto el intercambio de oxígeno también es mucho menor y se ve limitado, ¿ya? Entonces, el tejido pulmonar se vuelve más rígido, menos elástico, disminuye la cantidad de alveolos y su función. El reflejo de toser es más lento y menos fuerte, ¿ya? Si bien la tos, ¿cierto? Puede ser molesta, eh, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos para poder eliminar, ¿cierto? Microorganismos que ingresan desde el medio externo hacia el medio interno. Entonces, a través de los flujos de aire de la tos, que son flujos fuertes, ya más fuertes que a través de la respiración, nosotros eliminamos ciertos microorganismos, moco y una serie de secreciones que pueden ser perjudiciales a futuro y que pueden producir infecciones. Entonces, lamentablemente, con el paso de los años, el reflejo de toser se vuelve más ineficiente. Aumento en la producción de moco, el cual puede obstruir los conductos. ¿Ya? Imaginemos la vía respiratoria, los bronquiolos, como un tubo por donde pasa el aire. ¿Ya? Y el aire llega a nuestros pulmones, ¿cierto? Y se produce el intercambio de oxígeno. Ahora, nosotros tenemos una barrera que es el moco. El moco se encarga de atrapar, ¿cierto?, las partículas, los microorganismos,
los virus que vienen desde el exterior, para que no entren a nuestro cuerpo, se quedan atrapados ahí. El problema es que con el paso de los años, el moco aumenta su producción. Y como había mencionado anteriormente, que la tos disminuye su eficiencia, eliminamos de menor forma el moco. No es como cuando éramos niñitos, ¿cierto? Como en esta imagen, que lo elimina fácilmente. Ya con la edad cuesta eliminarlo. Entonces es como si fuera un tacho de basura donde tenemos, ¿cierto? Toda la basura ahí acumulada y con el paso del tiempo se producen infecciones, ya aumentan los microorganismos, pasa lo mismo con nuestra vía respiratoria. Si no eliminamos ese moco lleno de microorganismos y bacterias atrapadas, puede volverse un foco infeccioso y a la larga, ¿cierto? Producir infecciones como la gripe, la neumonía y la bronquitis. ¿Ya? Además va a obstruir esta vía respiratoria, va a hacer que el paso de aire se vea dificultoso, ¿ya? Así que ojo con eso, es importante poder eliminar efectivamente las secreciones, ¿ya? Entonces se producen grandes cambios. Primero, ocurre un proceso llamado inmunosenescencia, que tiene que ver cómo nuestras defensas, como nuestro sistema inmunitario, que está encargado, ¿cierto?, de defender nuestro cuerpo de microorganismos, ¿ya? Disminuye su capacidad. No es tan efectivo como cuando éramos jóvenes. ¿Ya? Las barreras cutáneas y mucosas que están relacionadas con cierto el moco, ¿ya? Se vuelven mucho menos efectivas. Aumenta la producción, pero disminuye la eliminación, lo cual es peligroso. Los reflejos protectores como la tos también se ven ineficaces. Se produce debilidad muscular, ¿ya? Y acá podemos detenernos porque yo creo que todos sabemos que con el paso de los años, ¿cierto? Disminuye la masa muscular. Al disminuir la masa muscular, disminuye la fuerza que nosotros podemos producir, la fuerza y la resistencia de nuestros brazos, de nuestras piernas, pero también de la musculatura respiratoria en nuestro tórax, en nuestro abdomen, ¿ya? Y que guarda relación con la capacidad de eliminar grandes flujos de aire hacia el exterior, ¿ya? Es una capacidad forzada. Y cuando hay debilidad muscular, ¿cierto? Esto se ve disminuido. ¿Ya? Entonces no podemos mover volúmenes de aire como lo hacíamos antes. Y por lo tanto se ve mermada nuestra capacidad, nuestra resistencia, ¿cierto? En las actividades de la vida diaria y también nos volvemos más propensos a enfermedades. La caja torácica se vuelve más rígida. Cuando somos niños nuestra caja torácica es sumamente flexible, pero conforme pasan los años, ¿cierto? El tórax se vuelve mucho más rígido, menos elástico, por lo tanto la capacidad que tiene de expandirse durante la inhalación y contraerse durante la expiración es mucho menor, ¿ya? Así que también ahí tenemos que tener ojo con eso. Y el efecto de las enfermedades, por todo lo mencionado anteriormente, obviamente es mucho mayor. ¿Ya? Estamos más propensos a enfermedades, más propensos a infecciones, más propensos a virus, ¿ya? Y es propio del envejecimiento. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Mantenernos saludables a través de la actividad. ¿Ya? También ocurren cambios en nuestro estilo de vida. Nos volvemos más flojitos, ya no hacemos las mismas actividades que realizábamos cuando éramos jóvenes. Estamos quizás más pegados a la televisión, al celular en estos tiempos, o simplemente a no movernos como cuando éramos jóvenes, ¿ya? También en Chile se asocia una malnutrición más que con desnutrición, con obesidad, ¿cierto? Al aumento de, el ingreso de calorías versus el egreso o el gasto de calorías. ¿Ya? Somos más gorditos, tendemos a acumular más grasa y nuestra vida urbana que tiene que ver con del ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿ya? Y que esto no se asocia necesariamente con movimiento, porque muchas personas dicen, es que yo me muevo, yo hago todas las cosas de la casa, pero no es lo mismo moverse para lavar la loza, para hacer el aseo, que moverse para hacer ejercicio. Es diferente, ¿ya muchachos? Así que todo esto, sumado al envejecimiento, hace que nuestro sistema respiratorio se vea afectado, ¿ya? Y también tenemos la contaminación atmosférica, ¿cierto? Los gases tóxicos, la polución, el polvo, la humedad en estos tiempos, eh, el humo de la leña acá en el sur, especialmente en estas fechas, que es importante mantenernos, ¿cierto?, temperados, pero producimos gran cantidad de contaminación atmosférica, ¿ya? Y eso obviamente nos va a producir daño en nuestro sistema respiratorio.
Por ejemplo, los famosos fogones que se usaban en Chiloé o en la zona sur, que más que nada hacer fuego dentro de la misma casa. Todas esas partículas, todo ese material producto de la combustión ingresa a nuestro sistema respiratorio y con el pasar del tiempo lo daña y puede producir enfermedades como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Que hace que nuestro tejido pulmonar sea menos elástico y menos eficiente en el intercambio gaseoso. Bueno, entonces la gente que quizás vivió mucho tiempo con fogón, así como la gente que fuma mucho, produce un daño irreversible en su pulmón y hace que la capacidad aeróbica, la capacidad de realizar ejercicio, actividad, se vea mermada. ¿Ya? Así como también las sustancias químicas, los desodorantes, los aerosoles, los sprays, también pueden producir daño en nuestros pulmones. Hay otras cosas como, ¿cierto? Alérgenos como el polvo, el pelo de las mascotas, el humo del cigarro, que también puede afectar nuestro sistema respiratorio y producir enfermedades como la bronquitis o el asma, ¿ya? En estas fechas, por ejemplo. ¿Ya? Eso fue entonces básicamente lo relacionado con el sistema respiratorio. Ahora también quiero hablar un poquito de lo que es el sistema musculoesquelético propiamente tal, porque nosotros cuando hablamos de envejecimiento siempre tendemos a relacionarlo sí o sí con nuestros huesitos, nuestras articulaciones y nuestros músculos, ¿ya? Así que quiero hacer hincapié en esta parte y partir con la parte de ósea, ¿ya? Cuando se llega a edades avanzadas, la pérdida del hueso es mucho mayor, ¿ya? Se pierde masa ósea, especialmente en las mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Pueden perder hasta 40% del hueso o de la densidad del hueso en la columna y un 60% de la densidad del hueso en la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso se vuelve mucho más frágil. Este hueso que antes se veía como el de acá de la izquierda, ¿cierto? Un hueso más compacto, pasa a ser un hueso más poroso, como el de los chocolates, ¿cierto? Estos que tienen como poritos, como hoyitos, ¿ya? Y eso hace que sea mucho más fácil de romperse frente a una caída, una fractura, que en el caso de ser fractura de cadera puede ser incluso mortal, ¿ya? Así que hay que cuidarse mucho y sumado a que nuestra masa muscular es mucho menor, ¿cierto? Hace que seamos mucho más propensos frente a una caída a una fractura. Así que, importante tener en cuenta. Se produce un desbalance de la remodelación ósea, ¿ya? Es decir, se produce un desequilibrio entre la cantidad de hueso que se produce versus la cantidad de hueso que se consume. A lo largo de la vida nosotros estamos produciendo hueso, pero al mismo tiempo estamos sacando hueso, por así decirlo. Eso es lo que se conoce como remodelación ósea. Hay células chiquititas que se llaman osteoblastos, que son las que producen hueso. Imaginémoslo los fantasmitas de acá de la imagen, del famoso juego Pac-Man, que se encargan de producir hueso, producir pelotitas en el escenario. Y están los osteoclastos que se encargan de comerse, ¿cierto? Esas cositas, las pelotitas y además comerse los fantasmas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos exceso de estos Pac-Man que se comen a los fantasmas? Se produce menos cantidad de hueso y se come más. Por lo tanto, el hueso se vuelve mucho más frágil y quebradizo. ¿Ya? En condiciones normales hay un equilibrio. Ya la cantidad de hueso que se produce es igual a la cantidad de hueso que se consume. Entonces, muchachos, ojo con esto, porque el envejecimiento es mayor la cantidad de hueso que se consume. Por lo tanto, el hueso se vuelve mucho más quebradizo. ¿Ya? La vitamina D. ¿Por qué hablamos de la vitamina D? Porque la vitamina D es la encargada de fijar el calcio, ¿cierto?, al hueso, para que éste sea sano, saludable y menos quebradizo. Desafortunadamente, durante la pandemia, nos vemos más sujetos a estar en nuestro hogar, en nuestra casa. La vitamina D es una vitamina que se obtiene con el contacto de la piel al sol. Entonces, al estar en cuarentena, nos vemos forzados a que nuestro contacto con el sol sea menor. Por lo tanto, la producción de vitamina D también va a ser menor. Afortunadamente, podemos obtenerlo a través de la dieta, ¿ya? El queso, las carnes de pescado, la yema del huevo y algunos hongos son capaces de entregarnos vitamina D a través de la dieta, ¿ya? Y de esta forma poder fijar el calcio al hueso. Por eso cuando la gente compra calcio, es un error si no lo consumimos con vitamina D,
tiene que siempre ir conjunto con la vitamina D para que pueda fijarse al hueso. A diferencia de cuando somos niños, que sí la podemos fijar, ¿ya? Pero cuando somos adultos mayores, no. ¿Ya? Y la tensión muscular. Esto tiene que ver con el crecimiento. Nosotros cuando somos niños necesitamos de la tensión muscular, ¿ya? Imagínense que el hueso, el músculo, se pega al hueso a través del tendón. Cuando nosotros realizamos ejercicio, hacemos un movimiento, el músculo se contrae, ¿cierto? Y tira el hueso a través del tendón. Esa tracción del hueso por el músculo estimula al hueso a que se desarrolle, a que crezca, a que los osteoblastos desarrollen y formen hueso. ¿Ya? En el crecimiento es importante, por eso a los niños se les dice que hagan ejercicio durante el crecimiento, porque eso hace que, ¿cierto?, la tensión de los músculos estimule el hueso a que crezca. Cuando nosotros somos adultos, obviamente ya alcanzamos nuestra altura máxima, nuestra estatura ideal, y no vamos a seguir creciendo, pero sí vamos a seguir desarrollando el hueso, haciéndolo más fuerte, más resistente. Y si no nos movemos y no producimos esa tensión del músculo al hueso, entonces no vamos a desarrollarlo y lo vamos a volver quebradizo. Por eso, una vez más, es importante mantenernos activos. ¿Ya? Y ahora, en relación al sistema musculoesquelético, es importante mencionar que en edades avanzadas, sobre los 60 años, ya se pierde mucha masa muscular. 40% de pérdida del músculo a los 80 años, es decir, casi la mitad del músculo, ¿ya? Si nosotros vemos o pudiéramos cortar por así decirlo, el músculo de una persona, veríamos que en su interior habría mucha mayor cantidad de grasa que de músculo. Quizás el perímetro por sí no va a variar mucho, tú lo vas a ver o lo van a ver similar a como cuando era joven, pero va a cambiar en calidad, va a ser más grasa que músculo, ¿ya? Eso obviamente es desmedro de la función. Y esto es importante porque, ¿qué es lo que pasa? Cambia. El músculo se compone de fibra tipo 1 y fibra tipo 2. La fibra tipo 1 es la fibra también llamada lenta. Esta tiene que ver con procesos lentos de nuestro movimiento, como la respiración, el caminar, el trote, actividades de resistencia, de larga duración. Versus las fibras tipo 2, o también llamadas tipo rápida, que tienen que ver con procesos rápidos, como por ejemplo eh, el correr, ¿cierto? El saltar, el reaccionar frente a un estímulo, el apoyarse frente a una caída. Entonces, y también la musculatura accesoria a la respiración, la que se encarga, por ejemplo, de botar grandes volúmenes de aire o de toser. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye esto? Hace que seamos mucho más propensos a caída, ¿ya? Imagínense, más propenso a caída, menor musculatura y huesos más frágiles, fractura segura, ¿ya? Así que mucho ojo con esto. ¿Y cómo lo podemos prevenir, cierto? Manteniéndonos activos. Una vez más, el ejercicio y la actividad, factores importantes en la prevención de enfermedades y de accidentes. Ya, por ahora vamos a dejarlo ahí para no saturarlos con mucha información. Les volvemos a recordar el número de Salud Responde, que tiene que ver con inquietudes, ¿cierto? Ansiedad durante la cuarentena, que es el 600-360-777. Cuenta con profesionales las 24 horas del día para atender sus consultas. ¿Ya, muchachos? Y los números locales, ya el Fondo Salud Mental, para aquellos que tengan problemas, ¿cierto?, emocionales o de su estado cognitivo, pueden llamar al 963-233-185, ¿ya? También si tienen algún problema respiratorio y sea una urgencia, pueden comunicarse al WhatsApp respiratorio, que es el más 569-677-70152, ¿ya? Y también hay otros números ahí importantes como el del CEFAM, ¿cierto? El CECOF y otros más. Así que eso, muchachos, espero les haya gustado y estén atentos para la segunda parte de este taller en donde
junto con la señorita Melissa vamos a darle algunos tips y algunas actividades que ustedes pueden desarrollar para prevenir y enlentecer todos estos cambios que son propios del envejecimiento. Así que espero que les haya gustado. Un saludo muy afectuoso y estamos en contacto. Hasta luego.